Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar presentes. Damos gracias a todos aquellos que se han ido incorporando conforme hemos ido avanzando. A Valeria, a Emilce, a Brian, a Julio, a Elsa desde Suiza, hermano Robin, Dios te bendiga. A Beatriz, aleluya, gloria a Dios. Mañana de fruto fiel, iniciando la semana en la presencia del Señor. Qué bueno es dar las primicias al Señor. Aleluya. Vamos a continuar meditando en el libro de Ruth. Estamos en el tercer capítulo y estamos viendo una historia de amor. Una historia, pero que más de amor es una historia de redención. Y es la historia que encontramos en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se trata de la redención del hombre. Se trata de un Dios poderoso, un Dios que ama, un Dios que anhela la salvación de su creación. Así que este libro de Ruth que estamos meditando, lleno de símbolos, estamos viendo cómo Boaz es un símbolo de Cristo, Ruth es un símbolo de la iglesia y principalmente de la iglesia gentil. Así que vamos a seguir meditando en este capítulo 3 y continuamos desde el versículo 10 en el cual nos quedamos ayer. Así que, como siempre, les animo a que tomen su Biblia, su libreta y su bolígrafo y puedan tomar nota de todo aquello que el Señor habla en su corazón. Amén. Dice así Ruth capítulo 3 verso 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Estas son palabras de Boaz diciéndosela a Ruth. Ayer vimos cómo en este capítulo 3 Noemí enseña a Ruth, le habla a Ruth acerca de la ley del levirato, la ley en la cual un pariente cercano podía redimir, es un pariente Goel, un pariente cercano, podía redimir a la familia, podía redimir los bienes de la familia a causa de que esa ley promovía o permitía que la viuda de la familia podía casarse con ese familiar cercano y así poder tener un hijo, y ese primer hijo debería llevar el nombre del difunto. Asimismo, ese Goel también podía librar esos territorios, esos terrenos, y en cierta manera es lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo nos redimió. Cristo es ese pariente cercano, ese Goel que nos redimió, que pagó un precio alto, un precio de sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que Ruth, que representa la iglesia, como digo, mayoritariamente gentil, es la que obtuvo, la que entró en ese pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Así que vemos que Ruth, instruida por Noemí en el tiempo de la cosecha de la cebada, en la parva del grano de la cebada, donde se separa el grano de la paja, echando el grano al viento y el viento se llevaba la paja y el grano caía. Ese era un tiempo de festividad, un tiempo donde celebraban ahí en el campo, y después de un banquete pues vemos que Boaz se echó a dormir, y ahí fue donde Ruth le siguió, y en esas palabras que para muchas veces nosotros no entendemos porque tenemos esa mentalidad occidental, pero hay expresiones que nos enseñan cómo en la cultura hebrea tiene otro significado totalmente diferente. Así que cuando Ruth ve que Boaz se aparta de la fiesta, se aparta para descansar, ella le sigue, dice que se echa a sus pies, y cuando él despierta y se encuentra algo que está a sus pies, pregunta: ¿quién eres? Ella se presenta como tu sierva, no se presenta como Ruth la moabita, sino que se presenta como tu sierva, y que le dice que extiende tu manto sobre ella. Quiere decir, ese extender tu manto, ese otro símbolo en el cual vimos ayer que ese símbolo
habla de que el manto está sobre ella, es un manto de protección. Por tanto, ella está declarando de que Él era su Goel, era su protector, era su redentor, y esa es la manera de declararse como que estaba disponible para ser casada, disponible para poder contraer matrimonio y ser redimida. Entonces es ahí donde Booz le bendice: bendita seas tú de Jehová. Entonces vemos en este versículo que también le dice: has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Esa primera bondad es la que encontramos y la que confiesa Booz en el versículo 11 de este capítulo 3, donde le dice que se ha enterado, sabe, es conocedor de que Ruth abandonó a su tierra, a su parentela, y que pudo hacer un bien a su suegra, siguiéndola con ella, guardándola, acompañándola, haciendo ese voto como si fuese un voto matrimonial, en el mismo sentido de querer ayudarla, de querer ser el sustento, de querer poder seguir al lado de esa viuda, ya una mujer en entrada de edad, casi anciana. Entonces hace ese compromiso de no abandonarla, y tomando al pueblo de Israel como su pueblo y al Dios de Israel como su Dios. Así que le bendice y le hace conocedor de que esa primera bondad ahora es mejor la que acaba de hacer. ¿Por qué? Porque ella no fue yendo en busca de jóvenes. Ella no fue intentando quizás buscar marido. Y como vemos que Ruth fue instada por Noemí para que se quedara, para que se volviera a casar y tuviera una familia. Y así, en este tiempo donde Noemí instruye a Ruth para que se acercara a Booz, y Booz pueda ser su redentor, porque Noemí sí conocía la ley del levirato, pero Ruth quizás no lo conocía. Entonces ella está instruyendo, y en este capítulo 3 le dice: mira, es necesario que tú busques un marido, que tú te cases nuevamente, que tengas un porvenir, que tengas un futuro asegurado. Así que ella le habla de Booz como su pariente cercano, como su redentor. Así que ella no se fue en pos de los jóvenes, sino que ella escogió a ese redentor. Y según la historia, según la tradición, en Israel dicen que Booz tenía unos 70, 80 años. Entonces él ya se consideraba poco atractivo para Ruth. Ya incluso había desechado la idea de un romance entre ellos. Seguramente había pensado, pero viendo ya que era un hombre mayor y que Ruth era una mujer joven, seguramente hermosa, pues no se sentía que no calificaba para poder ser el esposo de Ruth. El verso 11 dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pero toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, no temas. No temas hoy día, no temas, porque lo que tú has dicho, lo que tú me has pedido, de que te redima, de que ya estás disponible para ser esposa, ya está disponible cambiando tus vestidos, otros símbolos que vimos ayer, de que ella cambió sus vestidos de luto y se vistió para presentarse como una mujer disponible para ser casada. Así que Ruth recibe esas palabras de aliento: no temas, de parte de Booz, y aparte le dice: yo haré contigo lo que tú digas. Es decir, esa petición de matrimonio, esa petición de que extiende tu capa que vimos ayer en el versículo 9, extiende tu capa, el borde de tu capa, o sea, diciendo: yo soy tu pariente a redimir, cúbreme, protégeme, yo soy el que estoy necesitando entrar dentro de esa promesa. Vimos que la capa tiene mucho significado, el talit, porque había una profecía en la cual decía que el Mesías había de venir, y el pueblo de Israel iba a estar bajo su capa, bajo sus alas, y los bordes, el borde del manto, el momento que era puesto el manto, se levantaba, era como unas alas. Y entonces vemos que en el borde de esos mantos estaban el nombre de Dios, estaban los mandamientos, las 613
mandamientos de Moisés, de la ley, y ahí estaba el nombre de Dios. Entonces ellos se sentían cubiertos. Así que ella le dice, cúbreme, protégeme, como queriendo entrar en ese pacto. Amén. Entonces él le dice, bueno, yo voy a hacer lo que tú digas. Es ahí donde también podemos ver en el Nuevo Testamento que conforme a nuestras declaraciones, a nuestras palabras, seremos justificados y por tus palabras serás condenado, como dice en Mateo capítulo 12, verso 37. Booz no hizo nada, vemos aquí que Booz no hizo nada sin que Ruth tomara la iniciativa. Booz no fue el que fue a pedirle el matrimonio, sino que fue Ruth, porque normalmente era el que necesitaba ser redimido, el que pedía esa ayuda, esa remisión. ¿Amén? Entonces continúa diciendo, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, Ruth hemos visto que se ganó una buena reputación, una buena fama, no solamente del mayordomo de Booz, porque ella trabajaba desde la madrugada y prácticamente hasta el anochecer. Y recibió ese buen reconocimiento, no solamente del mayordomo de Booz, sino que también de Booz. Y ahora vemos que no solamente también de Booz, sino que de toda la ciudad de Belén. Todos sabían, como dice aquí, que eres una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque ella dejó su tierra, dejó su parentela, dejó a sus dioses, aceptó al pueblo de Israel como su pueblo, tomó aceptando a Dios como su Dios, al Dios de Israel como su Dios. Entonces vimos que también que era muy trabajadora. Entonces con todo esto era una mujer conocida como virtuosa. Y aquí la palabra virtuosa que también encontramos en Proverbio 31, esa mujer virtuosa, esta mujer extraordinaria, en el hebreo significa hayil, y ese hayil habla de fuerza moral, de buena calidad, habla de integridad, de virtud. Ese mismo nombre, Yalil, o Hayil, perdón, es el mismo término que se utiliza para los héroes que encontramos en la Biblia. O sea, un hombre poderoso, un hombre de valor. O sea, ese mismo término se emplea para la mujer virtuosa. Es decir, que el valor y la fuerza mostraban la virtud de Ruth. Veíamos que era una mujer que tenía valor a la hora de dejar su nación, atrás el pasado. Era una mujer de fuerza que estuvo desde la mañana hasta la noche trabajando. Entonces esas virtudes hizo que Booz y el pueblo entero, Belén entera, pudieran darse cuenta de que Ruth era una mujer virtuosa. Verso 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Wow. Aquí como que se complica la historia de amor. Aquí hay un problema, porque vos reconoce que él es pariente, pero también reconoce que hay alguien que tiene más derecho que él a redimirle. Hay alguien que tiene más cercanía. Entonces él sabía que legalmente no podía casarse con Ruth por la ley del levirato. ¿Por qué? Porque la ley decía que tiene que ser el pariente más cercano. Entonces vemos aquí que aún con todo, Booz, como dijimos antes, con la edad que estaba entre 70 y 80 años y que alaba a Ruth por no ir en detrás de los jóvenes, o sea, él ya había pensado, ya había meditado, había pasado por su mente de que él tenía la posibilidad de casarse con Ruth como él, como familiar cercano, como pariente cercano. Vio las virtudes de Ruth, vio que Ruth era una mujer virtuosa, una mujer extraordinaria que podía casarse con ella. Pero se dio cuenta de que había alguien que tenía más derecho que él. Por tanto, quizás ya había desistido incluso de esa posibilidad de casarse. ¿Por qué? Porque el privilegio o la responsabilidad de redimir era del Goel más cercano, por tanto había otros. Fíjese que aquí le echa un jarrón de agua fría a Ruth. O sea, hay un problema, diciendo, hay un problema, hay quien tiene más derecho que yo. El verso 13 continúa diciendo que pasa aquí la noche y cuando sea de día
Si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. O sea, después de darle esta noticia de que hay otros parientes más cercanos que tienen más derecho para redimirle, es ahí donde le dice, mira, mañana será otro día. Vamos a ver mañana. De momento quédate aquí. Si él te quiere redimir, si mañana vamos y hablo con él, les voy a exponer la situación de que si él no te quiere redimir, pues ya te redimo yo. Ya seré yo tu pariente cercano que redima y que pueda casarse. Entonces, vemos que Booz no andaba con atajos. Booz no quería hacer todo conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Y eso se diferencia muchas veces de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Nosotros debemos hacerlo como a nosotros nos antoje, pensando que es la mejor solución, el mejor camino. Y muchas veces dejando atrás quizás la voluntad de Dios. ¿Sabía realmente Booz que si esto era de Dios, iba a acontecer? Se podía hacer con orden. Entonces vemos aquí que Booz era un hombre de principios, un hombre temeroso de Dios. Él podía haberse casado, haber pasado por alto la ley, pero sabemos que todo eso tiene consecuencias después. Entonces Booz le dijo, vamos a esperar mañana. Como diciendo, yo mañana voy a hablar con este pariente cercano que tiene derechos sobre ti, y si él no lo quiere, ya lo hago yo. Entonces vemos la disponibilidad, la disposición de que él quiere redimir, de que él quiere ser el pariente cercano que tome a Ruth por esposo. Entonces le dice, descansa pues hasta la mañana. Entonces, ese momento de incertidumbre, en ese momento de intranquilidad, o sea, te roba la paz, te roba el descanso, pero él le dice, descansa. Y es ahí donde vemos también esa historia donde Jesús, en Mateo capítulo 8 del 23 al 27, vemos a Jesús en la barca con sus discípulos. Él estaba descansando, él estaba durmiendo. Se levanta una tempestad grande, tan grande que aún para aquellos hombres que eran marineros, habían sido pescadores, tuvieron miedo, tuvieron temor y gritando despertaron al maestro. ¿Por qué es normal? Porque esos son momentos de intranquilidad, momentos de incertidumbre, como quizás lo que estamos viviendo en este tiempo, que son momentos donde, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Pero Dios nos dice, así como Booz le dijo a Ruth, descansa, descansa hasta la mañana, que nada te pueda quitar el sueño, que nada te pueda quitar el descanso, que nada te pueda quitar tu mirada de aquel que quiere hacer las cosas bien, de aquel que quiere hacer su voluntad en tu vida. Y en Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Así como vos, si es de Dios, va a ser. Vamos a buscar la voluntad de Dios. Vamos a buscar la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. El verso 14 continúa diciendo, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. O sea, lo que Booz estaba queriendo era cubrir la vida de Ruth de esas malas lenguas, como diciendo, mira, se ha visto salir del lugar donde estaba Booz a esta mujer, y a comenzar con los chismes, las murmuraciones, ustedes saben, las malas lenguas. Aún en aquel tiempo había malas lenguas. Vemos que en el contexto, lo que viendo el versículo anterior, de que él iba a hablar con el Redentor, con ese pariente Goel cercano, ese pariente que tenía el derecho por encima de Booz, antes que Booz. Entonces, lo que Booz no quería era que ese pariente cercano se enterara de que Ruth estaba demandando ese derecho a casarse con el Goel. Entonces, para que no hubiera ningún problema, pues Booz quería cubrir la vida de Ruth. Entonces, continuamos con el versículo 15 que dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada
y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Quítate el manto que traes sobre ti, le dijo Booz. Seguramente era ese manto para cubrirse del frío, ese vestido que Noemí le dijo a Ruth, cámbiate de vestido. Y el nombre que vimos en el original, en el hebreo, es que era un vestido para poder cubrirse del frío de la noche. Así que dice, quítate ese manto y tenlo, aguántalo, porque voy a poner 6 medidas de cebada. Dice que la puso encima y él se fue a la ciudad. Esas 6 medidas de cebada tienen mucho ese otro símbolo que vamos a ver más adelante. Pero las tradiciones judías dicen que ese es un símbolo de los 6 hombres que descenderían de Ruth. David, Daniel, Ananías, Misael, Azarías y el Mesías. Esos son los 6 nombres que descendieron de Ruth. Eso es lo que dice la tradición judía. ¿Amén? El verso 16 dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, hasta ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquí lo que está aconteciendo es que esas 6 medidas de cebada, que venía a ser unos 25 o 30 kilos, lo que sería el peso hoy día, Booz sabía que Noemí en cierta manera estaba en todo este tiempo, estaba sobre todo este asunto. Así que para que ella no se fuera con las manos vacías, y el símbolo que tenía esas 6 medidas de cebada, Ruth quizás no sabía, no entendía qué significaba, pero Booz y Noemí sí. Así que él le da ese símbolo de la cebada, de las 6 medidas de cebada, para que se lo diera a Noemí, y Noemí supiera de que realmente él estaba interesado en cumplir con el derecho a redimir. Eso es lo que significaba las 6 medidas. Pero también hoy día podemos ver que esas 6 medidas tienen que ver con el reposo. Porque le dice Noemí a Ruth, que estuviera tranquila, que esperase, que no estuviera buscando, ya que había otro redentor y que Booz no iba a ser, que esperara el acontecimiento, que aquel hombre, hablando de Booz, no iba a descansar hasta que concluya, hasta que termine, hasta que busque la solución en ese día. En Hebreos capítulo 4, verso 9, dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa palabra reposo es la palabra sabatismo. En hebreo no, en griego, sabatismo. Entonces, no es la misma palabra que Shabbat, porque Shabbat habla de un día específico de reposo, que es el reposo semanal que habla la ley. Entonces, el sabatismo no es ese día de reposo. El reposo que está hablando aquí el apóstol Pablo es un reposo eterno que los creyentes vamos a gozar ininterrumpidamente en la comunión con el Padre y el Hijo. Es decir, está hablando de ese reposo milenial, ya en la eternidad con el Padre. Entonces, aún conforme a este versículo que hemos leído de Hebreos 4, versículo 9, no ha entrado el reposo hasta que se complete ese plan. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios se cumplirá en el tiempo, en el reinado milenial. En el 7º milenio, que habla las Escrituras, desde la creación. Hoy a fecha día 4 de mayo, hoy día el año judío, sabemos que los judíos no cuentan los años como nosotros, ellos tienen un calendario lunar, nosotros un calendario gregoriano, y nosotros estamos en el año 2020, pero ellos están en este año, en el año 5780. Pero fíjese que aún los mismos judíos reconocen que hay un error en el tiempo, hay un error en los años. Y creemos que
ese error es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que no se sepa la fecha exacta de cuándo termina el sexto milenio, los 6000 años de la tierra, de creación. Entonces, ese séptimo año es el sabatismo que habla la palabra, que habla aquí en Hebreos. Ese Shabbat es el reposo para Dios. Sabemos que el Shabbat, el día de reposo, es 7 días trabajó Dios y al séptimo descansó. Entonces, ese séptimo milenio es el reinado milenial donde proféticamente Dios habla en Apocalipsis y en toda la escritura prácticamente nos está hablando acerca de ese tiempo de reposo. Entonces, en ese milenio también nos habla de que habrá 2 olivos, son los 2 testigos que nos habla en Zacarías capítulo 4, y esas 6 medidas que Booz le da a Ruth es un símbolo de que son los 6000 años, son los 6 milenios de la creación, pero que va a llegar el tiempo de reposo, porque le dice en este último versículo que hemos leído, no descansará, o sea, no entrará al séptimo milenio hasta que concluya el asunto. O sea, va a estar, ahora mismo está trabajando, son los 6 días de trabajo, son los 6 días de creación, son los 6000 años, porque recuerden que la escritura nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces son 6000 años, que es la creación, y al séptimo, cuando comienza el séptimo milenio, será el descanso y el reposo. Y es ahí donde veremos el arrebatamiento, la gran tribulación, y es ahí donde veremos ya realmente el reinado milenial del Señor. Amén. Aleluya. Hasta aquí hemos completado el capítulo 3. Tremenda la historia que estamos viendo. Mañana continuamos con el desenlace de esta historia tan hermosa de amor y que vamos a completar si Dios mediante, entre 2-3 días máximo. Será un tiempo para poder seguir viendo estos símbolos, teniendo revelación de lo que Dios esté hablando. Es por eso que este libro lo consideran un libro realmente necesario de poder leer, escudriñar. No es un libro simplemente historia de amor, tiene mucho significado para hoy día. Hable mucho de entendimiento para poder saber, conocer lo que son los tiempos futuros. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da entendimiento. Y sabemos, Padre, de que tu venida está cerca, que los tiempos, Señor, se están cumpliendo, que todo lo que tú dijiste en tu palabra, Señor, está delante de nuestros ojos. Y hay tantos símbolos, Señor, en esta historia, que nos damos cuenta, Señor, que el Redentor, Señor, va a hacer todo lo posible para que Ruth fuese rescatada. Mas nosotros sabemos, Señor, que tú hiciste una obra maravillosa en la cruz, que nos rescató, pero que tu plan, Señor, se completa cuando estemos reinando contigo en ese reinado milenial. Esperamos, Señor, ansiosamente de que tu venida sea pronto. Maranata, Maranata, Señor. Gracias te damos por esta mañana y te pido, Señor, en nombre de Jesús, que nos sigas bendiciendo, nos sigas hablando, revelando tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amados. Hasta aquí el tiempo de fruto fiel. Que sea una semana de prosperidad, una semana de tener la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Dios te bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús.